Señores ministros, señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Efectivamente, acabamos de culminar una sesión más del Consejo de Ministros. La primera, diríamos, de carácter ordinario, dado que las anteriores se cruzaban con Navidades y Año Nuevo y fueron adelantadas a los días lunes. A efecto de ello, podríamos decir que el día de hoy estamos dando por cerrado lo que es la aprobación de decretos de urgencia. Quedan algunos pendientes, simplemente estamos a la espera de algunas subsanaciones para ser ratificados en una próxima sesión. Lo segundo, el día de hoy, en horas de la mañana, se han publicado en el Diario Oficial El Peruano 4 decretos de urgencia. Al mediodía, en sesión extraordinaria, se está publicando un decreto de urgencia adicional y en la sesión del día de hoy hemos aprobado 6 decretos de urgencia. A efecto de ello, vamos a poner a su consideración, a instancia de los señores ministros que me acompañan, la reseña de los decretos de urgencia que tienen algún nivel de incidencia mayor ante la opinión pública. En primera instancia, debo manifestarles que desde el sector justicia hemos aprobado un decreto de urgencia relacionado a todos aquellos sentenciados por omisión alimentaria. Sucede de que muchos de ellos están en la disposición económica de poder atender lo que significa el pago y lamentablemente la norma vigente no les permite. A efecto de ello, la norma que hemos aprobado el día de hoy establece que los jueces pueden acudir a una conversión de dicha sanción, es decir, puedan obtener su libertad previo pago total de lo que significa el adeudo. Esto obviamente tiene múltiples incidencias. La primera es que va a coadyuvar a lo que significa el despoblamiento de los establecimientos penitenciarios, que dicho sea de paso están bastante colapsados al día de hoy. No pasemos por alto de que el sistema penitenciario del país está declarado en emergencia por decreto legislativo hasta el 2021 y esto es coincidente con la característica de los decretos de urgencia. Una segunda norma también que ha sido impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es relacionado alegado respecto a la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta es una etapa posterior a los Juegos. Esta responsabilidad va a descansar en este mismo sector de transportes y comunicaciones por un periodo máximo de 2 años. Y obviamente se ha ratificado transportes por el expertise que se tiene en la conducción y la misma estructura orgánica funcional que se tenía dentro del Ministerio de Transportes, que es la autoridad, o mejor dicho, el proyecto especial, se mantiene en funciones. Hay 3 materias muy fundamentales que consideramos desde el Poder Ejecutivo que es necesario compartirlas con la opinión pública. En primera instancia, son 2 normas que están a cargo del Ministerio de la Mujer. Ya decía que una de ellas ha sido publicada al mediodía de hoy en una edición oficial. Está relacionada a la protección de las víctimas indirectas del feminicidio y la segunda relacionada a los cuidados parentales, que lo va a exponer oportunamente la señora ministra de Justicia. Un segundo grupo de normas están relacionados al sector educación. Básicamente ya próximo hasta el inicio del año escolar, en el mes de marzo, se está proponiendo desde el Poder Ejecutivo una mejor regulación para la educación que se brinda en los colegios privados. Y un tercer componente está a cargo del Ministerio del Interior, que está regulando de mejor manera el pase al retiro del personal policial que no tenga la idoneidad necesaria para el ejercicio de sus funciones. A efecto de ello, dejo en uso la palabra a la señora ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Muy buenas tardes con todos. Gracias, señor Premier, colegas. Hoy es una fecha muy importante para el país, para las mujeres. Este gobierno viene atendiendo desde la prevención, tanto con el Ministerio de Educación, Salud, con el Ministerio del Interior, el tema de prevención de la violencia, pero también la atención de la violencia en 396 centros de emergencia mujer a lo largo y ancho del país, la mitad de ellos en las comisarías. Pero hay un segmento que estaba totalmente no descuidado, sino en desprotección. A partir de la fecha, tenemos 200 niños, 205 niños exactamente, que son víctimas de víctimas, niños que quedaron en desprotección al haber sido asesinada la madre. No podemos calmar el dolor de las familias, pero
pero este incentivo económico servirá para atenderlos en su salud, en seguimiento del tratamiento que le dan los psicólogos, en seguimiento de su educación para que no falten, pero también para poderlos atender en el transcurso de su vida hasta que tengan los 18 años. Y si van a hacer una carrera superior o una carrera ya sea en institutos o en academias o en tecnológicos, nosotros podamos atenderlos. Bien, muchas gracias. Entonces, a partir de la fecha, las víctimas de feminicidios, estos niños que quedaron sin papá, porque va a la cárcel, sin mamá, porque ya falleció, entonces van a tener este respaldo, este incentivo económico, esta asistencia social que les permitirá cubrir las necesidades que ellos tienen. Es fundamental entender y comprender que erradicar la violencia va a tomar su tiempo, pero ellos no pueden esperar. Por eso es que con decreto de urgencia se aprobó por unanimidad en este gobierno y por primera vez en la historia del país la atención de estos niños. Esperamos tener ya el reglamento en 30 días y el presupuesto máximo en 60 días. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para llegar a todos ellos a lo largo y ancho del país, pero también seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para que podamos prevenir la violencia. Estamos trabajando con el sistema de educación, estamos trabajando con los centros de salud mental comunitarios a través del Ministerio de Salud y también con el Ministerio del Interior. Decía y comentaba que ya vamos a tener 400 centros de emergencia mujer, casi la mitad de ellos en comisarías, para reaccionar de manera inmediata, oportuna. Entonces, se están haciendo el máximo de los esfuerzos para sacar adelante y superar este problema de la violencia. Esperamos el apoyo y el respaldo de los medios de comunicación, no solamente para la parte preventiva, sino para cómo se comunican estas noticias, cómo se llegan a los hogares y cómo podemos ir saliendo de esta cultura machista que tanto daño le hace al país. Gracias. Señora Ministra de Educación. Muy buenas tardes, señores y señoras de los medios de comunicación. Bueno, el día de hoy hemos publicado en El Peruano un decreto de urgencia muy importante que va en la línea de este gobierno y de las políticas educativas a lo largo de estos años, que es fortalecer la calidad de la educación. Y en este caso, este decreto de urgencia lo que busca es, en primer lugar, luchar contra la informalidad, y lo que se ha generado en nuestro sistema educativo es la proliferación de colegios informales y algunos que ni siquiera podemos llamar colegios, simplemente establecimientos que no tienen ninguna autorización y que funcionan y que estafan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras familias. Este decreto de urgencia fortalece el rol del Ministerio de Educación, de las instancias de gestión, para poder, en primer lugar, por ejemplo, producto de la supervisión y cuando un colegio no cumple las condiciones básicas de calidad, poder proceder al cierre de esas instituciones educativas, cosa que ahora no se podía, sino se tenía que pasar por la vía judicial. Teníamos ahí una traba que no permitía al sector hacer eficientemente su trabajo. Lo otro es que esta proliferación de colegios se ha dado porque hay silencio administrativo positivo en nuestro sector. Y eso es algo que como país tenemos que ya cambiar ese paradigma. Un servicio público, un servicio fundamental como la educación no puede ser creado por silencio administrativo positivo. Eso lo estamos retirando, de modo que todo colegio que a partir de ahora se cree tiene que pasar por un proceso de supervisión. Y definitivamente ahí nuestro compromiso es fortalecer la gestión en las direcciones regionales y las UGELs para que este proceso se dé de manera adecuada y se dé cumpliendo las condiciones de calidad. Y lo otro es que ahorita, solamente por darles un dato, hay 264 establecimientos que no se pueden llamar colegios, que funcionan y engañan a las familias. Por eso es un dato que sale de una supervisión hecha con Indecopi, con la dirección regional, con los gobiernos locales. Con este decreto de urgencia vamos a poder proceder al cierre. El sector no tenía la facultad para cerrar estos establecimientos que no podemos llamar colegios, que ahorita existen en Lima y seguramente en las ciudades, en estas 7 ciudades en el país que tienen gran cantidad de colegios privados.
Eso por el lado de la formalización, de luchar contra la proliferación de colegios informales y que vienen estafando a las familias. Esas son algunas de las disposiciones del DU. Y lo otro que hemos buscado también es cómo hacemos para generar algunos mecanismos, y esto lo hemos trabajado de la mano con Indecopi, que permitan a las familias tener una continuidad y una salvaguarda del acceso al servicio educativo. Y ahí lo que estamos planteando principalmente son, una medida es que las familias se enteren con oportunidad, 30 días es lo que hemos planteado antes del cierre del año escolar, de cómo se va a dar las pensiones, el incremento de pensiones el siguiente año. Lo otro es que la cuota de ingreso que se cobra ahora cuando un niño o una niña inicia su escolaridad sea devuelto de manera proporcional a las familias. ¿Y esto por qué? Porque en este decreto de urgencia hemos definido cómo entendemos la cuota de ingreso. Y la cuota de ingreso la entendemos como el derecho a obtener la vacante, pero a permanecer en el servicio. Esta definición no existía. Entonces, las familias que por alguna decisión tengan que retirar a sus niños, a sus niñas de la escuela, podrán recuperar parte de la inversión hecha en la cuota de ingreso. Lo otro es que hemos eliminado las cuotas extraordinarias y solamente quedan como permitidas las cuotas de ingreso, la matrícula y las pensiones. Eso es lo que son algunas de las medidas más importantes. Como les digo, que lo que buscan es luchar contra la informalidad, asegurar calidad de la educación en el servicio educativo privado, favorecer la continuidad, el acceso al servicio privado de las familias y, por supuesto, este decreto de urgencia no es solo la norma, viene con una estrategia intersectorial, intergubernamental potente de trabajar con los gobiernos locales, la supervisión con las direcciones regionales, con las UGELs y con Indecopi, por supuesto, para poder asegurar que toda familia que opta por el servicio privado tenga las condiciones de calidad y no sean estafados. Y en los casos donde tengamos que cerrar colegios porque no cumplen con las condiciones básicas, como ya han visto en el caso de las universidades con licencia denegada, el Estado siempre se hará cargo de asegurar el servicio de la educación. En Lima ya tenemos una estrategia de creación de dobles turnos para acoger a los estudiantes de aquellos colegios que van a tener que ser cerrados porque no cumplen con las condiciones mínimas ni siquiera de infraestructura. Todos sabemos lo crítico que es la informalidad. La informalidad también ha llegado, también está en el sector educación hace varios años, varias décadas, y es hora de ponerle un pare a esta estafa que reciben las familias. Ese es el decreto de urgencia que hemos aprobado y en el transcurso de los días estaremos desarrollando con más detalle toda la estrategia de formalización, la estrategia de mejora de la calidad. Ministro Morán. Gracias, Premier. Tal como lo señaló el señor Presidente de la República, este gobierno va a ser implacable con todo funcionario que esté inmerso en actos ilícitos. Esto se agrava si este funcionario público viste el uniforme policial, porque se ha formado precisamente para defender la ley y no para violarla. En este sentido, nadie puede señalar de que el propio Presidente de la República y este ministro ha defendido en muchísimas oportunidades a policías que se han visto involucrados en engorrosos juicios por cumplir con su deber. Y hay muchos casos. Reconocemos que la inmensa cantidad de policías cumplen con abnegación, lealtad e inclusive pagando con su propia vida defender a la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado en sus diversas modalidades. Y hay muchísimos casos de policías que han dejado huérfanos por defender al país. Pero también reconocemos que hay elementos negativos que con su conducta deshonrosa perjudican la imagen de la Policía Nacional. Este Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto de urgencia que regula el pase al retiro de manera excepcional a elementos policiales por falta de idoneidad para cumplir la función policial. ¿Y qué es falta de idoneidad?
Cuando ingresa un policía, tiene que cumplir valores institucionales, que son el honor, la honestidad, la probidad, la vocación de servicio. No es suficiente, y como lo ha hecho el presidente Vizcarra, el hecho de ingresar y cumplir requisitos para estar en el cuerpo policial, sino que esto debe mantenerse en el transcurso del tiempo. El policía debe ser ejemplar hasta el último día de servicio y más allá inclusive de él. Por esta razón, este decreto de urgencia le da un mecanismo excepcional a la policía para que a través de un comité sectorial pueda calificar conductas que no son idóneas. Por ejemplo, un policía que tiene una condena por delito doloso, ya sea con pena efectiva o condicional, no es idóneo. Un policía que pertenece y ha sido condenado por tener relación con bandas criminales no es idóneo. Un policía violador no es idóneo. Un policía que tiene condena por atentar contra su familia o cometer feminicidio no es idóneo. Un policía que comete en acto flagrante delitos cuando está con la ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de drogas ilícitas no es idóneo. Un policía que en su carrera tiene más de una sanción por falta muy grave no es idóneo. Un policía que no cumple los valores institucionales como son la ética policial, el servicio policial, la disciplina policial y la imagen institucional no es idóneo. Por esta razón, estos policías van a ser pasados al retiro. Y quiero agregar acá, esto no tiene naturaleza disciplinaria, no colisiona con el precepto constitucional de la duplicidad de sanciones. Y esto se aplica a todas las categorías, jerarquías y grados de oficiales y suboficiales. Por esto creo yo que es el consenso del Consejo de Ministros que estamos marcando un hito para empezar a crear una mejor policía. No solo es la reforma policial que estamos impulsando, con nueva malla curricular, con infraestructura, no solo ladrillo y cemento, sino estamos prescindiendo de estos elementos que causan daño a la imagen institucional y perjudican la labor de la inmensa cantidad de buenos policías que tenemos en el país. Gobierno del Perú. El Perú primero.